Aaron, the Trump administration. Aaron, la administración Trump está claramente empeñada en vengarse de los clintonianos y de Obama por haber orquestado este escándalo en el que John Brennan, exdirector de la CIA, llegó a pintar a Donald Trump como un traidor. Están pidiendo que lo encarcelen y lo sometan a un juicio político por un montón de información inventada y fabricada en torno al dossier Steele. Y el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, ha sido en cierto modo la figura central en la difusión de lo que básicamente ha sido el argumento de la administración Trump. Ahora, The New York Times informa que el Departamento de Justicia no estaba al tanto de esto, lo cual probablemente sea para mejor. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Esto es realmente significativo o es solo propaganda de Trump e intento de desviar la atención del caso Epstein? Bueno, creo que Trump está intentando desviar la atención del caso Epstein. Ha estado desesperado por hacerlo. Y no creo que sea una coincidencia que ahora estén saliendo todas estas revelaciones sobre Russiagate. Pero eso no cambia el hecho de que el contenido es significativo, lo es. Refuerza lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, lo que era obvio para cualquiera dispuesto a seguir los hechos, que esto fue una estafa. Fue un fraude masivo perpetrado contra el público y tuvo consecuencias desastrosas, algunas de las cuales has mencionado. Y la más significativa, en mi opinión, tiene que ver con la acusación central en el corazón de todo esto, que es que Rusia robó los correos electrónicos del Partido Demócrata y se los entregó a Wikileaks. Ahora, lo primero que hay que decir sobre eso es que, incluso si la acusación fuera 100% cierta, aunque Rusia realmente lo hubiera hecho, no importaría. De ninguna manera justificaría toda esta manía insana que tuvimos durante el primer mandato de Trump, que aún persiste. Esta idea de que Rusia intentaba destruir la democracia estadounidense y lavar el cerebro a millones de estadounidenses mediante filtraciones, bots y trolls. Quiero decir, eso fue una campaña de miedo sacada directamente del Manual de las Armas de Destrucción Masiva de Irak. Y eso sería así, tanto si las acusaciones fueran ciertas como si no. Pero el hecho es que no lo son, al menos según todas las pruebas disponibles. Y ahora recibimos una nueva confirmación de que hubo mucho fraude para básicamente acusar a Rusia de hackear y filtrar los datos del DNC de manera falsa o sin fundamento. Lo primero que hemos recibido, y que creo que es significativo, es esta admisión. Esto es del 12 de septiembre de 2016. Es decir, semanas antes de las elecciones. En este momento, como sabes, Wikileaks ya ha estado publicando correos electrónicos robados del Partido Demócrata. Los demócratas acusan a Rusia de estar detrás de esto. Hay filtraciones a los medios que lo afirman, pero el FBI aún no ha respaldado públicamente esa acusación. Y ahora sale a la luz algo que ha estado oculto al público durante casi 9 años. El 12 de septiembre de 2016, la comunidad de inteligencia elaboró una evaluación en la que decía lo siguiente: que el FBI y la NSA tenían poca confianza en atribuir el hackeo y la filtración a Rusia. Y eso es porque, como señalamos desde el principio, no tenían pruebas técnicas y nunca se mostraron al público porque no existían. Así que esa fue una admisión oculta que solo conocemos ahora, casi 9 años después. Y esto subraya todo lo que hemos dicho desde el principio, que es que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos afirmó que Rusia hackeó y filtró los correos electrónicos. Dijo que Rusia llevó a cabo esta operación de interferencia, pero nunca nos dio ninguna prueba. Y ahora recibimos esta admisión privada de que el FBI y la NSA estaban de acuerdo. Así que eso queda enterrado. El 7 de octubre de 2016, la administración Obama publica apresuradamente una declaración que sí dice que Rusia estuvo detrás del hackeo y filtración de los correos electrónicos. Pero curiosamente, el FBI y la NSA no aparecen en ese documento. Eso proviene de la oficina de James Clapper, el director de Inteligencia Nacional, y del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Jay Johnson, básicamente un fiel seguidor de Obama.
Luego se celebran las elecciones. E será et siempre, eu morgonand, que culmina dafit significati. Significant claims in it. Again, this is newly declassified by Tulsi Gabbard. De nuevo, esto ha sido recientemente desclasificado por Tulsi Gabbard. Para ese momento, la comunidad de inteligencia en general, la mayoría de ellos, solo tenía, cito, confianza moderada en que Rusia estaba detrás del hackeo y la filtración. Y aún así, eso está matizado. Dicen confianza moderada en que probablemente Rusia fue responsable de al menos parte del hackeo y la filtración. Así que, de nuevo, otra declaración tibia, una conclusión, nada de alta confianza. Eso también fue suprimido. Luego, la administración Obama se reúne 2 días después de esto y deciden, ¿sabes qué? Olvidemos lo que dicen nuestras propias agencias de inteligencia. Vamos a ocultar eso al público. Vamos a hacer público y atribuirlo a los servicios de inteligencia rusos, de todos modos. Así que, aunque las 2 principales agencias de inteligencia de Estados Unidos que investigaban esto, la NSA y el FBI, tenían poca confianza en la acusación de hackeo y filtración por parte de Rusia, vamos a olvidarnos de todo eso y a decir públicamente algo diferente. Y por cierto, en esa reunión, que incluía a Obama y a todos sus principales colaboradores, John Brennan, Susan Rice, James Clapper, ¿quién falta en esa reunión? Los jefes del FBI y de la NSA, que resultaron ser las agencias disidentes en esta acusación central sobre el hackeo ruso. Y luego finalmente se publica el informe de la comunidad de inteligencia a principios de enero, que acusaba a Rusia de llevar a cabo una operación masiva de injerencia para instalar a Trump. Ese informe se hace público. Básicamente, todos los medios reciben sus órdenes. Y eso se convirtió en la historia del primer mandato de Trump. Se acusó a Rusia de una operación de injerencia a gran escala, después de haber suprimido la baja confianza de la NSA y el FBI. Y ahora tenemos otro informe nuevo. Esto acaba de salir. El Comité de Inteligencia de la Cámara, en 2018, revisó toda la inteligencia relacionada con esto. Y una de las cosas que descubrieron fue que, ¿sabes qué ocurrió entre septiembre y enero para cambiar las conclusiones de la comunidad de inteligencia? Nada. Todos los informes clasificados significativos citados por la evaluación de la comunidad de inteligencia que Obama publicó en sus últimos días para culpar a Rusia fueron recopilados antes de las elecciones. Y lo único nuevo que llegó fue insignificante. Así que no hubo nada nuevo que cambiara la evaluación inicial del FBI y la NSA de que no había base para la acusación de hackeo y filtración por parte de Rusia. De nuevo, para enfatizar, incluso si la acusación fuera cierta, seguiría sin importar. ¿A quién le importa si Rusia roba algunos correos electrónicos? Nosotros hemos impuesto sanciones a países. Invadimos países. Gastamos decenas o cientos de millones de dólares en campañas de propaganda intentando fomentar cambios de régimen. Así que incluso si las acusaciones contra Rusia fueran ciertas, sería una gota en el océano comparado con lo que hacemos en todo el mundo. Pero el hecho es que, como subrayan estas nuevas filtraciones, esa parte ni siquiera era cierta. Sí, siempre dije, ya sabes, si Rusia... Sí, a través de alguna operación de phishing, hubieran robado esos correos electrónicos. Eso habría sido una represalia por cientos de cosas que Estados Unidos había hecho a Rusia y parte de este tipo de guerra en la zona gris que estaba teniendo lugar. Hillary Clinton declaró abiertamente que pretendía imponer una zona de exclusión aérea en Siria, lo que habría llevado a una guerra con Rusia. En la práctica, porque Rusia ya había intervenido para detener la ofensiva yihadista en Siria. Así que, en cierto modo, tenía sentido políticamente. Pero lo que hemos aprendido de estos documentos es que incluso si la inteligencia rusa hubiera robado esos correos electrónicos, no había elegido utilizarlos directamente contra Hillary Clinton a favor de Donald Trump. Y mi entendimiento era que en Moscú no había un consenso a favor de Trump, porque se le consideraba impredecible, mientras que Hillary Clinton representaba la continuación del consenso de Washington, algo para lo que Rusia estaba preparada y tenía planes de contingencia.
That's exactly right. In the new HIPC report, Eso es exactamente correcto. En el nuevo informe del GPC, el nuevo informe de inteligencia de la Cámara, analizan toda la inteligencia subyacente sobre las intenciones de Trump, porque John Brennan incluyó esa idea de que Putin quería instalar a Trump. Y la base para eso es nula. Es un rumor de un topo de bajo nivel del Kremlin, al que John Brennan fingió que tenía acceso a los pensamientos más íntimos de Putin, cuando en realidad este topo solo tenía rumores de segunda mano, ¿vale? Pero también analizan otra inteligencia sobre lo que Putin realmente pensaba. Y lo que dicen es que a Putin no le importaba quién ganara las elecciones, porque sabía que, pasara lo que pasara, sería imposible mejorar las relaciones con Estados Unidos debido a la hostilidad bipartidista arraigada hacia Rusia y su compromiso de librar una nueva guerra fría. to Russia and their commitment to waging a new Cold War. That's what Putin actually thought. That's what the House Intelligence Committee. Eso es lo que realmente pensaba Putin. Eso es lo que escribe el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y luego, Putin en realidad estaba preocupado de que si los republicanos ganaban, sería aún más difícil porque, en su opinión, están aún más comprometidos con el militarismo. Así que esta idea de que Putin quería a Trump, estoy seguro de que tenía la esperanza de que tal vez Trump fuera diferente a Hillary Clinton, porque Trump, al menos durante la campaña, hablaba de llevarse bien con Rusia. Pero en cuanto a lo que realmente pensaba Putin, según este informe del Comité de Inteligencia de la Cámara, en realidad no le importaba, porque pasara lo que pasara, había una burocracia arraigada en Washington que quería un conflicto permanente. Bureaucracy in Washington that wanted permanent conflict. So the whole Así que todos los medios de comunicación de Washington estaban involucrados en este enorme engaño. ¿Cómo lo están cubriendo ahora? Quiero decir, no parece que esté en The New York Times ni en The Washington Post. New York Times or Washington Post, from what I The can New, see. the New York Times is The New York Times está centrando en algunos errores que cometió Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard hizo muchas afirmaciones y acusó a Obama de traición. Utilizó una retórica muy explosiva. Y Tulsi Gabbard sí cometió un error. Confundió las creencias de la inteligencia estadounidense sobre el hackeo de votos y el hackeo de correos electrónicos. Confundió esas dos cosas. Pero en realidad no importa, porque los documentos muestran que no había pruebas de ninguna de las dos. Eso se ocultó y se presentó al público una imagen diferente. Así que, en la cuestión central de si hubo fraude o no, se mintió a la gente. Y si esto se hizo para presentar a Trump como un agente ruso. and whether this was done to frame Trump as a Russian asset, she's 100% right about that. And the media, of course, Tiene toda la razón en eso. Y por supuesto, los medios de comunicación se sumaron a todo esto. Quiero decir, para quienes no recuerdan esa época, era algo incesante. Era una locura constante. Era una auténtica locura. Y todo el mundo, o casi todo el mundo, se metió en ello. Y ya sabes, Max y yo éramos voces solitarias diciendo que no había pruebas que respaldaran nada de esto, que todo esto era una locura. Pero no podías decir eso en aquel momento, porque esa era la narrativa que se había decidido. Así que observa cómo CNN cubre en directo la publicación de un nuevo lote de documentos por parte de Tulsi Gabbard. a new batch of documents. Quiero decir, esto difícilmente es información que deberíamos estar repitiendo, ya sabes, años después de los hechos, 8 años, incluso más. Pero también, solo hay que fijarse en la fuente. Pero mira, esto es de lo que esta Casa Blanca quiere hablar, y sinceramente, no estoy seguro de que debamos dedicarle mucho más tiempo. Esto es de lo único que podían hablar durante el primer mandato de Trump. It was Russia, Russia, Russia. Was Era Rusia, Rusia, Rusia. Era sin parar, sin parar. Recuerdo que hubo un presentador de la CNN al que pillaron con el micrófono abierto diciendo: no puedo más, no soporto más todo esto de Rusia. ¿Podemos cubrir otra cosa? we cover anything else? Yeah, the one time Van Sí, Jones- la única vez que Van Jones fue honesto fue cuando pillaron con una cámara oculta. James O'Keefe lo grabó. Sí, todo esto es una mierda, pero tuvieron que seguir adelante con ello. but they had to go live. También dijo: no es nada, o no tiene importancia. Look, let's take a trip down memory lane and look for people. Mira, hagamos un viaje al pasado. Y para quienes piensan, esto es cosa del pasado, las consecuencias todavía se sienten.
En primer lugar, hay una guerra en Ucrania que ocurre en gran parte, no totalmente, porque Rusia ciertamente alimentó esa guerra. Podemos entrar en la historia si la gente quiere, pero también esto se utilizó para desviar la atención de la verdadera injerencia extranjera, que fue israelí, y en la que ambos partidos están implicados, incluido Trump. El equipo de transición de Trump colaboró con Israel para socavar una votación contra los asentamientos ilegales israelíes en la ONU antes de que Trump asumiera el cargo. Eso sí, fue un gran escándalo de colusión extranjera, pero a nadie le importó, incluidos los medios, porque todos están de acuerdo en hacer lo que Israel quiere. Y obviamente, estamos viendo las consecuencias. And we're seeing the consequences, obviously. And then after the initial phase of Russiagate, Y luego, después de la fase inicial del Russiagate, la narrativa de la colusión de Trump empezó a desmoronarse y el dossier Steele comenzó a quedar al descubierto. Entonces, Mueller empezó a investigar los vínculos de Trump con oligarcas rusos. Y esta fue la parte más graciosa, porque se trataba de personajes como Lem Blavatnik, que también había financiado a los demócratas y a los Never Trumpers, Viktor Pinchuk, que había financiado a los Clinton, Yuri Milner, y lo que todos tenían en común era que eran oligarcas rusos judíos con vínculos con Israel. La mayoría de ellos, creo, que Mueller estaba investigando, como Felix Sater, tenían ciudadanía israelí, y básicamente una de las cosas a las que estaban comprometidos era promover los intereses de Israel o los intereses de la comunidad judía rusa en Israel. Y luego estaba George Nader. ¿Te acuerdas de él? Sí, recuerdo ese nombre. Y era el pedófilo que organizaba algunas reuniones con oligarcas rusos. Y su nombre salió a la luz. Es de los Emiratos Árabes Unidos. Se convirtió en una figura central en Russiagate, vinculado a Trump. Probablemente era un activo del Mossad o un agente del Mossad. Y el principal objetivo de George Nader era conectar a los estados del Golfo con Israel y sentar las bases de lo que luego serían los acuerdos de Abraham. Es ampliamente considerado como parte del Mossad, o al menos cercano al Mossad. Así que Russiagate, en muchos sentidos, fue simplemente Israelgate. Y todavía estamos viviendo Israelgate, el verdadero escándalo de colusión que se solapa con Epsteingate. No sé por qué no se ha convertido en un gate. Quizás estén hartos del gate. Por eso Trump le tiene tanto miedo. Realmente no le tenía miedo al Russiagate. Por supuesto que no. Como decíamos en aquel momento, fue un gran regalo para él. ¿Qué mayor regalo podría haber para Trump que canalizar su resistencia hacia una teoría de la conspiración realmente absurda? Fue un auténtico regalo para él, y también para los militaristas dentro de su Casa Blanca. Hay un artículo reciente en The New York Times que dice que personas de la CIA y el Pentágono, que estaban alimentando de forma encubierta la entonces guerra de baja intensidad en Ucrania, en el Donbass, estaban encantados de que el público pensara que Trump seguía las órdenes de Rusia, porque eso les daba cobertura para enviar más armas a Ucrania y avivar la guerra por poderes allí. Así que esto fue un gran regalo para los neoconservadores que supieron aprovecharlo. John Bolton calificó el Russiagate como una oportunidad que no se podía dejar pasar porque contaban con el apoyo de los liberales para enfrentarse realmente a Rusia. Y para él, eso significaba no solo armar a Ucrania, sino también romper el tratado INF, cosa que hizo como asesor de seguridad nacional de Trump. Y personas como Adam Schiff y Rachel Maddow estaban demasiado ocupadas hiperventilando sobre granjas de trolls rusas como para preocuparse de que Trump rompiera un tratado de control de armas realmente importante con Rusia, haciendo así el mundo mucho más peligroso. ¿Cuánto tiempo desperdiciaron MSNBC y muchos en los medios alternativos fantaseando con oligarcas rusos controlando a Trump, cuando en realidad estaba controlado por oligarcas estadounidenses, incluidos los Adelson, que le dieron decenas de millones de dólares para que cumpliera los deseos de Israel? Nadie prestó atención a eso. En cambio, los medios corporativos se inundaron de alarmismo sobre la injerencia extranjera como este.
Que Rusia pare trastear a las elecciones para elegir a Trump es el fin de nuestra democracia. Rusia hackeó las elecciones para favorecer al señor Trump. Los rusos definitivamente hackearon las elecciones. Rusia sí hackeó las elecciones, sin duda. Las elecciones, sí, Rusia hackeó las elecciones. De hecho, Rusia hackeó las elecciones. El presidente electo Donald Trump aún no parece convencido de que Rusia hackeó las elecciones. El presidente no quiere aceptar el hecho de que los rusos hackearon las elecciones. El presidente Trump dice que todavía se pregunta Si los rusos hackearon las elecciones, si puedes conseguir que acepte que Rusia hackeó las elecciones, intenta que acepte quién ganó la guerra civil. Si lo admite, eso arroja una sombra sobre su victoria frente a Hillary Clinton. Rusia hackeó las elecciones. Así que esto sigue y sigue y sigue y sigue. Esto era, ya sabes, como enjuagar y repetir. Este fue el guión de los primeros años de la presidencia de Trump. Y de nuevo, tengo que señalarlo, todo el mundo se lo creyó, salvo una pequeña minoría en la izquierda y algunas personas en la derecha, MAGA. Y siempre hablamos, ya sabes, de que los medios alternativos quieren que los medios rindan cuentas por sus mentiras. Bueno, esta fue una realmente dañina. No ha habido ninguna rendición de cuentas por ello. Por eso es importante que estén saliendo a la luz estas revelaciones, porque nos muestran a quienes nos importan los hechos que hubo un fraude masivo y fue muy trascendental. fue algo trascendental. Consolidó al Partido Demócrata como el partido de los neoconservadores, el partido de la guerra, el partido del statu quo que confía en la llamada comunidad de inteligencia. La CIA y el FBI se convirtieron en sus héroes. Preparó el terreno para que Liz Cheney se convirtiera en una representante importante de la campaña de Harris. Incorporó a todos los elementos de la élite costera al Partido Demócrata y les dio el control sobre la narrativa. Y, ya sabes, todos los elementos del Partido Demócrata del pasado que, quiero decir, antes era un partido más diverso, pero tenías, por ejemplo, elementos sindicales centrados en la clase, o elementos anti-establishment y antibelicistas que quedaban de los años 60 y principios de los 70. Todo eso ha sido destruido. Y la CIA y el Estado, dentro del Estado, cuyo presupuesto ni siquiera se nos permite conocer, básicamente tomaron el control de los medios de comunicación, trabajaron directamente mano a mano con los medios para organizar una especie de golpe de Estado. Y en realidad es sorprendente que este golpe fracasara. Y John Brennan fue el hombre que lo dirigió todo. John Brennan, cuando estaba en la CIA, buscaba la guerra con Rusia y utilizaba Siria como canal para iniciar una guerra con Rusia. Y estoy bastante seguro de que sectores importantes de la llamada izquierda radical en Estados Unidos también habían sido absorbidos por algún tipo de operación COINTELPRO, aunque muchos de ellos ni siquiera necesitaban que el FBI les diera instrucciones. Estaban tan preparados por años de propaganda intervencionista humanitaria para apoyar todo esto. Pero quiero decir, John Brennan en realidad fue al Congreso y simplemente mintió descaradamente. El exdirector de la CIA, James Clapper, se perjuró constantemente sobre la vigilancia a la población estadounidense. Así que, como argumentó Stephen Cohen, esto fue el Intelligence Gate. Exactamente. Y creo que eso es en lo que debemos centrarnos, los que nos enfocamos en el papel maligno del Estado de Seguridad Nacional en la vida estadounidense. No podemos dejar pasar esto, aunque Trump lo esté utilizando como una distracción de los archivos Epstein. La CIA desempeña un papel extremadamente maligno en Estados Unidos. Antiguos miembros de la CIA, como Michael Hayden, John Brennan y James Clapper, están librando una guerra contra nuestras mentes y nuestra sociedad después de supuestamente dejar la agencia y trabajan de la mano con los medios de comunicación. Así que esa es una de las grandes conclusiones. Aquí está John Brennan perjurándose. The purge, as Lori say. No, quiero ser claro, porque no lo hicimos, no formaba parte del conjunto de información de inteligencia que teníamos.
no se utilizó de ninguna manera como base para la evaluación de la comunidad de inteligencia que se realizó. No lo fue. That's just a straight up lie, as the new documents. Eso es simplemente una mentira descarada, como confirman nuevos documentos. Brennan presionó para que el dossier Steele se incluyera en la evaluación de la comunidad de inteligencia de enero de 2017, y cuando sus propios analistas se opusieron, él dijo, bueno, suena creíble, ¿no? Esa fue literalmente su respuesta, y por eso se mencionó en el cuerpo de la ICA. También había un resumen de 2 páginas, así que no sé en qué estaba pensando al mentirle al Congreso. Quizás sentía que tenía tanta impunidad por ser exdirector de la CIA que podía hacer lo que quisiera. Pero eso es una mentira, y si quieren, pueden hacerlo. Quiero decir, lo tienen ahí por un cargo de perjurio. Sí, Si quieren. Well, that's what should happen. Bueno, eso es lo que debería pasar. Sí. Y creo que, más allá de toda la histeria partidista, necesitamos ver a un exdirector de la CIA caer por mentir al público estadounidense y al Congreso, y por llevarnos por un camino hacia la guerra con un documento falso, cuya creación fue financiada inicialmente por los neoconservadores anti-Trump del Free Beacon, luego entregado a la campaña de Clinton a través de Perkins Coie, y después financiado durante un tiempo por el FBI, que pretendía, quiero decir, el FBI realmente financió la continuación del dossier Steele. ¿Y no estuvo Bruce Orr junto con algunos agentes del FBI de alguna manera involucrado? Así que la esposa de Bruce Orr trabajaba para Fusion GPS, que era la empresa detrás del dossier Steele. Y así, Bruce Orr y su esposa fueron originalmente intermediarios entre Steele y el FBI. Y sí, le pagaron mucho dinero a Steele. Dependían de él para las órdenes de vigilancia. El FBI dice que Steele no tuvo nada que ver con el inicio de la investigación sobre Trump y Rusia. Pero, de alguna manera, se supone que debemos por alto el hecho de que, semanas antes de que Crossfire Hurricane, la investigación sobre Trump y Rusia, se iniciara el Dromo. Semanas antes, Victoria Nuland, quienes siguen The Grey Zone saben quién es, alta funcionaria del Departamento de Estado, figura clave en el golpe de Maidán en Ucrania y en la guerra por poderes en Ucrania, le dice a un agente del FBI que se reúna con Christopher Steele. Y es en esa reunión donde Steele entrega su dossier. Unas semanas después, el FBI abre la investigación Trump-Rusia y empieza a basarse en el dossier Steele para obtener órdenes de vigilancia y pistas. Y quieren que creamos que Steele no tuvo nada que ver con la decisión del FBI de abrir la investigación. Y para emitir órdenes FISA sobre figuras como Carter Page, espiando a estadounidenses. Quiero decir, no lo sabemos. Hay mucho más por descubrir aquí, pero es una ilustración muy clara y contundente de la corrupción y el papel maligno que desempeñan el FBI y la llamada comunidad de inteligencia al moldear toda una narrativa política durante años, influir en la cobertura mediática, manipular la mente de los estadounidenses y convertir al Partido Demócrata en el partido neoconservador, o devolverlo a esa etapa. Quiero decir, mira a quién presentan como candidata a gobernador aquí en Virginia, quien probablemente va a ganar. Una ex agente de la CIA, Abigail Spanberger. Tienes a todas estas personas, Elissa Slotkin en Michigan. Tienes a todos estos demócratas de la CIA por todas partes. Y básicamente quiero decir, todos son marionetas de AIPAC. Pero además les están comprando estos escaños, los demócratas, sus antiguos compañeros de agencia, que controlan empresas influyentes, que controlan industrias de alta tecnología. Es una continuación. Esto es solo un aspecto de un golpe de Estado más amplio en la vida estadounidense. Y no es como si Trump realmente fuera a frenar las operaciones de la CIA, la actividad encubierta, la actividad clandestina, o que vaya a ser una verdadera reforma de inteligencia. Ese es el tema. Es como cuando Tulsi Gabbard anuncia esto, y la forma en que lo hace no es un llamamiento a la reforma de la inteligencia. No es un llamamiento a un nuevo comité Church.
Es simplemente un llamamiento a utilizar un escándalo falso para vengarse de otros y para ignorar un escándalo realmente importante que envuelve a ambos partidos. Jeffrey Epstein. That engulfs both parties, Jeffrey Epstein.